Bienvenidos al taller de iluminación y uso de flash. Esta es la primera clase donde vamos a conocer lo siguiente. Primero, con qué diferentes tipos de iluminación nos encontramos. Y estamos hablando de la luz, por un lado luz blanda, por otro lado luz dura. Vamos a ver que existe también la iluminación natural versus la iluminación artificial y que además esta iluminación tiene una duración que puede ser continua, iluminación artificial, puede ser la iluminación de un foquito o puede ser una duración de un solo destello. Y estamos hablando de los famosos flashes. Además, también vamos a hablar de la dirección, desde dónde proviene esa iluminación con la que nosotros vamos a contar. Por otra parte, vamos a hablar también de las fuentes recomendadas de iluminación y de los flash pop-up. Bien, esta clase pretende ser a modo informativa, pero también vamos a tener muchísima información que nos sirve a la hora de trabajar en diferentes sesiones. Recuerden que además se les envió a todo el grupo el video de repaso para seteo de cámara, que es algo muy importante, y hoy también lo vamos a ir repasando paso a paso. Vamos a dar entonces comienzo a esta clase generando una gran división. La luz, recuerden que puede ser, en este caso, natural y artificial. Si estamos hablando de luz natural, tenemos que entender que son todas las fuentes de iluminación naturales. ¿Cuáles son esas fuentes de iluminación natural? La principal va a ser el sol, vamos a tener las estrellas, la luna, el fuego, todo lo que sea referente a explosiones, por ejemplo, las explosiones de magnesio, eso genera iluminación. Pero además, también recuerden que muchas superficies, dependiendo del color, van a rebotar la iluminación. Entonces, cuando hablamos de iluminación natural, tenemos que entender que es el mayor desafío del fotógrafo. Manejar los flashes es compensar la iluminación para poder combatir las sombras, por así decirlo. Pero lo que realmente representa un desafío es trabajar con luz natural. Siguiendo esta división, tenemos que hablar que existe también la iluminación artificial y que tiene dos estados. Por un lado, la luz continua, que es la que hace referencia a la electricidad, a las pilas o baterías, y es una iluminación que es prolongada en el tiempo, mientras que vamos a tener la segunda división, que es una iluminación no continua. Es simplemente un destello. Y estamos hablando de los flashes estudio, de los flashes de Zapata y de los flashes pop-up de nuestras cámaras y celulares. Bien, todos estos nos ayudan a iluminar. ¿Qué vamos a iluminar? Ya sea un modelo, ya sea un objeto, puede ser una gran superficie, cuando estamos haciendo fotografías de paisajes, por ejemplo. Y yo tengo que entender primero lo siguiente: ¿qué es lo que voy a buscar en una sesión de fotos? ¿Qué es lo que quiero plantearme como sesión de fotos? Y en base a eso, elegir con qué luz trabajar. Puede ser que trabaje con solo luz natural, puede ser que solo trabaje con luz artificial, también puede ser que combine ambas iluminaciones, claro, y esto sería lo óptimo, que nosotros podamos trabajar en exteriores con la luz del sol, pero además combatir sombras con los flashes, los 5 en 1, los rebotes, todos los accesorios que tenemos para iluminación. Entonces, a todo esto tenemos que comprender desde dónde viene esta iluminación. Como recién les comenté, fuente de luz natural, el sol es la principal. Estrellas, rayos, vamos a tener también, ¿por qué no? La luna, vamos a tener el fuego, implosiones de magnesio, como recién les comenté. Ahora, la más común y la más normal es trabajar con iluminación del sol. El sol puede ser nuestra fuente principal o puede ser nuestra segunda fuente de iluminación. Y acá viene el desafío, cuando empezamos a sumar otras fuentes de iluminación, que son las que tenemos como iluminación artificial continua. ¿Cuáles son esas? Las pilas que, por ejemplo, van a cargar a nuestras linternas, porque se pueden hacer fotos con linternas, pueden ser fotografías con luz LED, ¿bien? Fotografías con la iluminación que tenemos en la mesita de luz, pueden ser luces LED profesionales para fotografía, pueden ser los famosos reflectores de cine. Todo esto puede ayudar a trabajar en fotografía.
con la función de iluminar una imagen. Pero recuerden que nosotros también podremos tener una luz artificial que no es continua, que se genera mediante destellos de iluminación. Y los principales van a ser los flashes de nuestras cámaras, que se llaman flashes pop-up. Luego vamos a tener los flashes de estudio, que tenemos que entender que esto es elevado en valor económico, que tenemos que tener un espacio bastante amplio para poder armar los sets de iluminación, los esquemas de iluminación, además de que son equipos muy frágiles y que requieren un conocimiento previo. Podemos encontrarnos también con los flashes de estudio, que seguramente ustedes ya los conocen. Estos flashes funcionan de dos maneras diferentes. Van a tener en primer posición este tubo, ¿bien? Es un tubo de luz continua. Los flashes de estudio están enchufados a electricidad. Entonces, lo primero que dan es una luz continua que nos ayuda a ver cómo va a quedar la fotografía. Y luego, esto que ven alrededor es donde se produce el destello del flash. Entonces, la luz de modelado me ayuda a mí para entender cómo va a quedar la iluminación y el flash compensa esa luz para poder lograr la fotografía. Si nosotros queremos llevar esto al exterior, tenemos que hablar de los famosos flashes de Zapata. Estos flashes externos nos ayudan a nosotros a tener la misma iluminación de un estudio, pero en exterior, con la posibilidad de cambiar el fondo, bien, y estamos hablando de la naturaleza en sí, por fondos infinitos que son los que nosotros querramos. Puede ser urbano, puede ser natural. Cada locación que nosotros encontremos es un posible fondo infinito que en fotografía de estudio siempre termina siendo blanco, gris o negro. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad, jugar con la iluminación en exteriores y lograr diferentes fotografías. Dentro de las características principales de la luz, tenemos que encontramos tres. Primero es hablar de la dureza. La luz tiene dureza. Puede ser una luz que sea blanda, difusa, difuminada, o puede ser que esa luz sea dura y puntual, que tenga sombras marcadas. Y cada una de ellas tiene finalidades diferentes. Las vamos a ver a continuación. Pero también tenemos que entender de que nosotros sabemos que la luz tiene una duración. Lo acabamos de decir. Puede ser un destello de unos milisegundos o puede ser una iluminación continua. Vamos a verlo también a continuación. Y por último, tenemos que hablar de la dirección. ¿Desde dónde proviene esa iluminación? ¿Es natural? ¿Es artificial? Si es natural, puede que provenga desde arriba, desde abajo, desde el costado, de contraluz. Bien, todo esto lo tenemos que entender. Una vez que nosotros podamos entender estas tres partes principales de la iluminación, vamos a saber cuál de ellas escoger. Porque recuerden que lo más importante va a ser decir, bueno, a ver, tengo una sesión de 15 años, perfecto, yo voy a usar luz blanda, difusa, ¿bien? Y quiero que la luz sea, ok, voy a usar flashes, ¿bien? Perfecto, escojo esto. ¿Y de dónde voy a colocar el flash? Bueno, voy a hacer una foto en contraluz. Entonces ya voy escogiendo, ¿bien? Podría ser, ¿por qué no? Que la luz sea dura o puntual y que además sea continua. Pero además necesito que esa luz sea frontal al modelo para generar sombras. Y esto es una suerte de elección. Y para cada una de las sesiones que nosotros enfrentamos día a día, tenemos que hacer una elección correcta. Vamos a entrar en detalles en cada una de estas categorías de información en cuanto a la luz y establecemos lo siguiente. Existe una gran diferencia entre luz natural, ¿bien? Y es que la luz natural puede ser, por un lado, dura y por el otro lado, difusa o blanda. ¿Bien? La luz dura es la luz que genera el sol sin ningún tipo de elemento que se interponga entre el sol y la iluminación que produce. ¿Bien? Es decir, es un cielo sin nubes, un día soleado sin nubes. Ese día soleado sin nubes, en un horario específico que va desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, va a producir sombras marcadas, sombras duras. Es una luz que es directa, no tiene ningún tipo de difusor ni filtro. Entonces, lo que va a producir son sombras muy marcadas.
esas sombras marcadas hacen que la luz sea puntual y que obviamente si yo tengo un elemento va a producir sombras. Ahora, ¿es una luz que sea fea? No, no necesariamente. Acá no estamos diciendo si es lindo o feo, sino que tienen finalidades diferentes. Por ejemplo, si yo tengo un modelo masculino y estoy haciendo fotografías al aire libre, pensemos en una persona que es físico-culturista, quiere una sesión de fotos y veo que tengo que marcar todos esos músculos. Entonces, la iluminación que vamos a escoger es una iluminación dura, para que las sombras de los músculos hagan que tengan volumen, que tenga proporciones marcadas. ¿Se entiende? Ahora, esta sombra marcadísima, ¿se puede combatir de alguna manera? Sí, cada vez que nosotros usamos flash como relleno. ¿Para qué? Para combatir las sombras duras. Pero además también podríamos implementar el uso de un 5 en uno con el mismo fin, compensar la iluminación, para que la iluminación sea una iluminación difusa o blanda. Los días nublados, como el día de hoy, vamos a tener una iluminación que es filtrada por cada una de esas nubes que están en el cielo y que ameniza las sombras. Vamos a tener sombras que no están marcadas, que son suaves. Es una luz homogénea, envolvente, muy linda. ¿Ideal para hacer sesiones? Sí, porque en esos casos no tendría que estar implementando el uso del flash, lo cual es fantástico. Ahora, no solamente si yo tengo este concepto de decir, bueno, los días nublados son los que yo puedo hacer fotos, estaríamos contando con pocos días en el año. Entonces, vamos a lo siguiente. Esta luz que es filtrada, que es homogénea, que es suave, que llega de forma envolvente, abarca absolutamente todo. ¿Y es una luz ideal para sesiones? Sí, claro que sí. Cada vez que tengo que trabajar con familias, con bebés, con niños, ¿bien? Con quinceañeras. Entonces vemos que es una luz que es muy linda y atractiva para sesiones. Ahora, no quiere decir que esta luz difusa sea mejor que la luz dura. Depende lo que nosotros querramos buscar y lograr como finalidad, ¿bien? Son dos ejemplos diferentes. Otro ejemplo, si es que yo quiero hacer una sesión de terror, no voy a escoger una luz difusa, voy a elegir que las sombras sean marcadas. Entonces, la iluminación, la luz puntualmente, ayuda a la narrativa de la sesión que estamos buscando lograr. Para lo cual, punto número uno, tengo que saber, tengo que tener en claro qué es lo que quiero lograr y en base a eso seleccionar la luz con la que vamos a trabajar. Ahora, haciendo esta diferencia, que existen dos tipos de iluminación. ¿Yo podría determinar que una es mejor que la otra? No. ¿Puedo determinar que las dos tienen diferentes funciones? Sí. Entonces, escogemos luz blanda y suave cada vez que querramos mostrar absolutamente todo en nuestra fotografía, es decir, todos los detalles. Vamos a priorizar, como recién les comenté, sesiones que sean más estilo románticas, no dramáticas. Cuando elegimos luz dura, buscamos dramatismo, que el contraste entre las sombras y las luces sea muy marcado. De esta manera se producen volúmenes correctamente. La primera iluminación es envolvente, la segunda es puntual. ¿Bien? Y esta es la gran diferencia. ¿Qué sucede con las sombras? Entonces, si yo no estoy seguro de qué luz tengo en el día, bien, por ejemplo, les voy a dar este ejemplo y quiero que lo imaginen ustedes también. Vamos a tener una sesión en el Paseo de la Costa a las 3 de la tarde. ¿Qué es lo que tengo que observar? Primero, la proyección de las sombras. Si tengo un cielo totalmente sin ninguna nube, esto es lo que voy a obtener en las sombras a las 3 de la tarde. Ahora, si a las 3 de la tarde ese día tengo un cielo nuboso, voy a encontrarme con este tipo de sombras. Lo primero que debe mirar un fotógrafo antes de comenzar una sesión es cómo está la proyección de la sombra, para saber cómo contrarrestar o cómo darle mayor
incidencia a ese elemento, si es sombra o si es una iluminación difusa. ¿Bien? Y esto, estamos hablando de luz natural, perfecto. ¿Se puede lograr con el uso del flash? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos que entender que si queremos conseguir en nuestras sesiones una luz dura, lo que vamos a hacer es utilizar el flash directamente, sin ningún tipo de difusor, sin ningún tipo de rebote, escogiendo potencias que sean altas, y vamos a hablar de potencias 1/1, 1/2, 1/4. Y sí, me estoy adelantando un poquito, me van a decir, Romy, pero eso todavía no lo vimos. Lo vamos a ver más adelante, tranqui. Pero hoy queremos que entiendan que la luz natural y la luz artificial funcionan de la misma manera. Ambas pueden ser modeladas, ambas pueden ser colocadas a nuestro favor para lograr las fotografías que estamos buscando. Siguiendo con esta teoría, la luz dura nos va a ayudar en flashes si es que nos acortamos en distancia, si es que nos acercamos al sujeto, iluminamos correctamente y logramos sombras muy marcadas. También tenemos que entender que en los flashes existe la opción de modificar el zoom. Quiere decir que la luz puede salir emitida de manera abarcativa o de manera puntual. Me vuelvo a adelantar en las clases, esto lo vamos a ver con mayor detalle más adelante, pero la idea es que entiendan que luz natural y luz artificial es lo mismo. Ahora, ¿podría generar este tipo de iluminación con un flash? Sí, claro que sí, escogiendo siempre un difusor para mi flash. El difusor puede ser un octavox, puede ser un softbox, puede ser un snoot, puede ser un beauty dish, puede ser cualquier elemento que ayude a rebotar la iluminación y que esto se filtre, que llegue de manera pareja hacia el sujeto, usando potencias bajas, las más bajas, 1/32, 1/64, 1/128. Y además, deberíamos de hacer que la iluminación sea abarcativa, que vaya hacia todos lados para que llegue de manera homogénea. Vuelvo a la base de esto, es que la luz puede ser modificada a nuestro antojo. Tenemos que saber cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Esa va a ser la clave. Y de esta manera nosotros nos damos cuenta que la luz dura es efectiva cada vez que queremos que las sombras sean marcadas. En diferentes sesiones, en sesiones con, por ejemplo, cosplayers, que lo hemos hecho, donde seleccionamos una temática que puede ser terror, puede ser cómics, puede ser aventura, y vamos escogiendo la iluminación en base a eso. ¿Bien? Cuando obtenemos la iluminación dura, cada vez que tenemos cielos despejados, sin ningún tipo de nube. Por otra parte, esta luz difusa, homogénea, linda para las sesiones, también se usa muchísimo ¿para qué? Para fotografía de productos, donde tenemos que iluminar absolutamente todo y donde debemos tener detalle en nuestras imágenes, como textura, trama, color, saturación. ¿Para qué? Para que esos productos que nosotros estamos fotografiando se puedan vender correctamente. Y la forma correcta es que esa foto va a parar a Mercado Libre, donde el cliente, ¿qué hace? Le da zoom a la imagen para ver los detalles. ¿Cómo podemos obtener más detalles? Con una luz difusa, ¿bien? Que sea una luz envolvente que nos permita iluminar absolutamente todo y obtener el mejor resultado de ese producto. Es así que nosotros vamos a trabajar con una luz dura que puede ser, bien, decir, bueno, hoy hacemos iluminación dura, perfecto. ¿Y qué pasa si yo tengo esto como una dificultad? El mismo ejemplo de trabajar a las 3 de la tarde en el Paseo de la Costa con una luz dura. Tengo que pensar que la luz se puede modificar. Entonces, ¿debería de contar con un 5 en 1? Podría ser de ayuda, sí. ¿Debería de contar con un flash? También podría ser de ayuda. Cada vez que ustedes tengan iluminación dura en una sesión, lo más fácil es llevar al modelo a la sombra. Y esto se soluciona súper fácil. A veces nos complicamos con cosas que son demasiado obvias. Si yo tengo sombras muy marcadas, ¿qué hago? Bueno, lo llevo a la sombra, a algún lugar donde tenga árboles o tengamos una zona urbana y que podamos fotografiar correctamente en sombra. Simple como eso. Ahora, ¿qué pasa si tengo una luz abarcativa, muy linda, todo, pero no es lo que yo busco para una sesión? Ahí es cuando digo, bueno, optimizamos usando el flash. ¿El de mi cámara? Sí, como que no.
¿Puedo usar una luz continua? Claro que sí. ¿Qué más podemos usar? ¿Rebote 5 en uno? Sí. ¿Para qué? Para que la luz sea marcada, para que se generen sombras y para que además también podamos buscar eso que tanto queremos como iluminación. Y si tenemos que hacer esta gran división, vamos a hablar de cada una de estas luces. Primero, luz natural blanda. Vemos esta imagen, vemos que hay información en todas las partes. Cabello, la ropa por ser de color negro, obviamente se pierde el detalle, pero tenemos detalles en los ojos, la mirada, frente, nariz. Vean que debajo de la nariz no se genera ninguna sombra, igual que debajo de la pera tampoco hay sombras marcadas. ¿Cuándo encontramos luz blanda en un día? Dijimos en los días nublados, perfecto. Pero esto no siempre es así. La luz blanda también se da cuando tenemos un amanecer y cuando tenemos un atardecer, que obviamente coinciden con la hora dorada, que es esta hora de luz, que no es una hora, tiende a ser a 20 a 35, 45 minutos, donde nosotros vamos a ver que la iluminación es totalmente homogénea, es una luz pareja muy, muy agradable, que nos ayuda a tener ambientes cálidos, románticos, ¿bien? Donde queremos mostrar mucha información, perfecto, y además también va a generar muchos matices, tonalidades, colores y texturas interesantes. ¿Para qué más lo podríamos utilizar? Para resaltar las superficies brillantes. Esto es, ¿podríamos hacer el uso de luz blanda para hacer fotografía de productos? Sí, esa es la idea. Por ejemplo, perfumes, botellas, alimentos. Sí, la luz blanda siempre es ideal para fotografía de gastronomía y productos. ¿Bien? Ahora, es muy útil también cada vez que nosotros querramos resaltar la textura de la piel. Pero atentis, siempre y cuando me enfrente a un modelo que no tenga acné. Cuando un modelo tiene acné, esta iluminación no lo va a beneficiar al 100%. Entonces, si no tengo que hacer un plano cerrado, trabajemos alejándonos, haciendo planos enteros, bien, de cuerpo también. ¿Qué más tenemos que entender? Que es una luz ideal para generar retratos de personas. Dos imágenes fuera de coto en una sesión de 15 años. Vean, estas son unas fotos de las más recientes que hemos hecho, hasta que llegó la gente de seguridad de coto y nos echó del lugar porque estábamos usando la imagen pública del lugar. Y vean que son encuadres súper cerrados, ¿bien? Planos medios, debajo del pecho, por arriba de la cabeza, que basa directamente la idea en centrarnos en nuestra quinceañera, básico como eso. Vemos las sombras, observamos las sombras y esta es la idea de entender cómo funcionan los retratos, ¿bien? Lo primero que tenemos que ver, ¿dónde existen sombras? Bueno, vemos una leve sombra debajo del mentón, prácticamente del cuello no hay sombras, ¿bien? La ropa tiene textura pero no tiene sombras. Entonces la luz para esta iluminación, para esta foto en puntual, es una luz blanda. Es abarcativa, llega a todas partes y funciona correctamente. Bien, pasamos a lo siguiente. Cada vez que tenemos que hacer sesiones de embarazadas, la hora dorada es fundamental. Vean dónde está el sol posicionado como para hacer estas imágenes. Bien, es una iluminación muy homogénea. Vean cómo la luz llega hacia la modelo completamente, la ilumina. No solamente la despega del fondo, sino que además hace esta suerte de iluminación lateral, dándonos la tercera dimensión que siempre buscamos en fotografía. Sesiones de niños, obviamente también sesiones familiares, donde lo que tenemos que mostrar es armonía, donde tenemos que mostrar cariño, amor. Entonces, ¿qué luz vamos a utilizar? Una luz blanda, una luz, si estamos hablando de luz natural, que sea blanda. Horario, vean desde dónde proviene la luz, desde costado, está lateral. Y esto me indica que es el horario dorado de la luz. ¿Bien? Estamos hablando de 6 de la tarde en adelante, y si es verano, a partir de las 7 casi de la tarde, ¿bien? O un poquito más tarde, depende de dónde estemos ubicados en el mundo.
La luz blanda también nos ayuda a nosotros a hacer retratos femeninos, porque es una luz que si bien es abarcativa, no genera sombras, aplana la piel, suaviza la piel, lo cual es fantástico también, siempre y cuando la luz venga de una buena dirección. Si la luz viene de costado, esto va a producir más sombras, así que hay que estar atentos correctamente. Entonces, la luz blanda, ¿es posible realizarla con el uso del flash? Sí, si difuminamos esa iluminación con algún tipo de accesorio como octavox o softbox, y obviamente lo podemos hacer siempre y cuando utilicemos algún dispositivo para rebotar la iluminación. Otras veces apuntamos a los techos blancos, a las paredes blancas para rebotar la iluminación, y también podemos escoger trabajar con un fondo o con un 5 en 1 para poder rebotar la iluminación correctamente. Vemos un ejemplo. Acá estamos utilizando un octavox pequeño, 60 centímetros. Vemos que tenemos un flash externo con un disparador en la parte de abajo, un disparador remoto. En la mano, la fotógrafa tiene cámara y disparador. Y lo que hacemos es que la emisión del flash va a ser filtrada por el softbox. Bien, en este caso lo que hace la iluminación es llegar al modelo de manera homogénea, repartida. Entonces no se producen sombras marcadas, no tenemos falta de información, por el contrario, es una luz que es abarcativa y que rellena absolutamente todo. ¿Bien? Entonces, ¿con los flashes podemos hacer luz blanda? Sí, claro que sí. Y funciona muy bien. Y ahora, respondiendo a la pregunta que muchas veces nos hacen, ¿cuándo utilizo flash? ¿Lo uso solo de noche? No, el flash se usa todo el tiempo, de día y de noche. Pero también tengo que entender que depende de lo que yo quiera conseguir como sesión. Según la temática de mi sesión, debería escoger la iluminación como acción número uno y luego, obviamente, trabajar con los esquemas de iluminación. Vemos otro ejemplo. Tenemos a Joaquín, nuestro modelo posando. Bien, acá está nuestra alumna con un softbox cuadrado iluminando hacia el modelo. Esta es la iluminación que se obtiene, una iluminación blanda, pareja, homogénea. Eso es lo que vamos a buscar con cada una de nuestras fotografías. Otros ejemplos más. Y recuerden, un dato importante, ¿cómo saber si en la sesión se utilizó algún dispositivo de iluminación? Vean los rebotes en los lentes, en las joyas y en cualquier superficie que pueda reflejar luz. También lo podemos observar en los ojos del modelo. Si yo le doy zoom en la fotografía, puedo ver algún puntito, algún destello de luz. En ese momento me doy cuenta de que para hacer la fotografía escogieron algún tipo de flash. Estas dos fotos es para que puedan observar que realmente se utilizó flash. Vean que acá está el softbox, se nota, pero muchísimo. Y en el caso de que yo no quiera que el softbox se note, tengo que alejarlo y correrlo del lugar, cambiar la dirección de iluminación para que no se note ese reflejo. ¿Bien? Vamos a pasar a hablar ahora sí de la luz natural, pero en este caso dura. Vamos a ver el ejemplo. Vean esta sombra marcada en la mitad del rostro de la modelo. Vean la sombra que se produce debajo de la pera. Vemos que parte del cabello desapareció, no tenemos detalle. ¿Por qué? Porque la luz que se escoge para esta foto es una luz que puede estar ubicada entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Ese es el horario de luz dura, siempre y cuando el sol no tenga ningún difusor como nube para atravesar. Bien, quiere decir un cielo despejado totalmente. Esta iluminación va a resaltar los contornos y dar volumen, lo cual para ciertas situaciones es ideal. Ahora, va a producir sombras que van a tener relieves. ¿Mm? Y además también está bueno porque genera un alto contraste lumínico, diferencia entre luces y sombras, como vemos en el rostro de esta modelo que tenemos en la imagen. Además, vamos a ver que tenemos también el ideal de sesión, es un ideal de buscar retratos dramáticos, masculinos, aunque
todo depende en fotografía, ¿no? Yo podría usar una luz dura para hacer un retrato femenino, sí, este es el ejemplo. Bien, depende de lo que quiera transmitir. ¿Qué sucede con los colores? Los colores empiezan a tener más saturación y más intensidad. Se van a ver colores más nítidos y más vivos, siempre y cuando escojamos una iluminación dura. ¿Y cuál es el problema que tiene esta iluminación? Se pierden detalles en las tonalidades medias. Quiere decir que la transición entre sombra y luz no es una transición amigable, es una sombra marcada y se marca demasiado. Entonces, cuidado cómo empleamos este tipo de iluminación. Vemos un ejemplo y recién mostramos una sesión de quinceañera con una luz blanda. ¿Es posible hacer una sesión de 15 con una luz dura? Sí, claro que sí, depende de la temática. Vemos este look urbano totalmente, grafitis, las sombras, ¿dónde están las sombras? Vean esta proyección del sol. 11 de la mañana, una luz súper dura, marcada. ¿Y son fotos que están mal? No, depende de lo que estemos buscando. También este tipo de iluminación dura es ideal para hacer fotografías de moda. Cada vez que tengamos modelos, cada vez que tengamos que hacer algún tipo de fotografía para una boutique, vamos a poder escoger esta iluminación. ¿Por qué? Porque es una iluminación dramática y que genera impacto visual. Además, si tengo que modelar ropa, es una iluminación ideal para que los colores se saturen, así como las texturas. Entonces, ¿lo puedo pensar a favor? Sí, claro que sí, está buenísimo. Cada vez que nosotros queremos generar un relato para apoyar a la sesión, es decir, yo tengo que tener un punto de partida para hacer las sesiones. Y, por ejemplo, esta sesión de Indiana Jones, lo que hicimos fue tomar referencias de la película, del color, de las poses, de la vestimenta, y en base a eso establecimos los colores y la iluminación dura. ¿Por qué? Porque el horario de la iluminación era un horario de 3 de la tarde, un sol que ustedes pueden ver, vean este cielo, Cueva de León, súper marcado, súper iluminado. Las sombras que se proyectan son muy marcadas, pero apoyan al relato. ¿Por qué? Porque es un recurso creativo. Entonces, si yo tengo en claro lo que quiero lograr, sé o debería de saber qué es lo que estoy buscando. Para esta sesión, hicimos una sesión Halloween, fantástico. ¿Cuál era la temática? Miedo. La palabra para comenzar a hacer la sesión fue miedo. Tenemos que transmitir miedo. Y la sesión de miedo se transmite con luz dura. Por eso vamos a producir emociones y sensaciones en nuestros espectadores, que van a ser las personas que ven nuestras imágenes. Siempre hay que escoger correctamente la iluminación. Continuamos entonces hablando de luz natural dura y tenemos que entender que esto es posible realizarlo con flashes, ya sea el flash incorporado de nuestra cámara, el flash pop-up, o con los flashes externos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo logramos? Vamos a lograr que el disparo, la emisión del flash, no tenga ningún tipo de difusor ni filtro, que salga directamente y que apunte hacia el modelo. De esta forma se van a generar sombras muy marcadas y obtenemos una iluminación que va a ser dura, con volúmenes, con contrastes lumínicos y además con sombras muy definidas. ¿Qué tenemos que pensar en cuanto al flash? Que las potencias sean altas. Estamos hablando de una potencia máxima 1/1. Esta fracción 1/1, un medio, un cuarto serían las opciones para poder lograr este tipo de iluminación. Este es uno de los ejemplos. Esta fotografía está lograda con flash. Vean cómo tenemos una iluminación. Recién les comentaba de que una manera posible de observar si la fotografía fue realizada con flash es ver un pequeño brillo en los ojos, en la mirada. Y efectivamente vemos que está en esta fotografía. Es un espejo de una moto. Vean que la iluminación que se utilizó fue de costado, una parte del rostro se encuentra correctamente iluminada y la otra parte, para ver que la tenemos en sombra, con sombras muy marcadas. En el pómulo contrario tenemos un triángulo, esto se llama esquema de iluminación Rembrandt, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de esquemas de iluminación, pero les voy adelantando que es una luz que va a atravesar la fotografía y se va a perder pero dejando sombras muy, muy marcadas.
Otros ejemplos de luz dura tienen que ver con justamente el horario del día. Dijimos que la luz dura comienza desde las 11 de la mañana a las 5 de la tarde, se producen sombras muy marcadas y efectivamente lo podemos ver en la parte inferior de esta fotografía, en esta imagen también. ¿Cómo contrarrestamos esa iluminación dura? Que obviamente si hago esta foto lo que voy a obtener es una persona totalmente en sombra con uso de flash. El flash va a ser un relleno que ilumina obviamente para poder congelar el movimiento, pero también para poder iluminar la fotografía y recuperar detalles. Bien, estas son unas fotografías que estuvimos haciendo el fin de semana en Casi Enduro, una barda, bien. Entonces, bueno, estuvimos ahí trabajando. Tenemos una pequeña actividad para esta parte de la clase y consiste en realizar dos fotografías. Una va a tener iluminación dura, donde las sombras sean muy marcadas, y otra con una iluminación blanda, difusa, con una luz más abarcativa, que dijimos correctamente que la gran diferencia es cómo se proyectan las sombras. Bien, entonces, ¿podemos seleccionar un modelo? Sí, podemos contar con una persona para hacerlo, la persona que ustedes quieran. Y si no tengo un modelo con qué puedo trabajar, puede ser que trabajes con un muñeco, un peluche, lo que ustedes quieran. La idea es que prueben estos dos tipos de iluminación solamente con la luz del sol, escogiendo correctamente el horario para hacer la fotografía. ¿Bien? Y los resultados de todas estas actividades vamos a enviarlos al grupo de WhatsApp para que nosotros vayamos observando sus imágenes y dando una devolución. ¿Bien? Siempre son tips, consejos, siempre con la mejor onda para que ustedes puedan avanzar y poder continuar con el aprendizaje. Bien, entonces al principio de esta clase hablamos de las diferencias de iluminación. Dijimos luz dura, luz blanda, perfecto. Hablamos de el tiempo, de la duración de esta iluminación, que puede ser una iluminación continua, natural, bien, la iluminación del sol a lo largo del día es una luz continua, natural. Pero además podemos tener luz continua artificial, y es la que podemos conectar a la electricidad, la que lleva pilas o la que lleva baterías. Y otra diferencia es que nosotros podemos tener iluminación por destellos, una milésima de segundo que tenga un destello, como por ejemplo los flashes. Ahora, tenemos que entender desde dónde proviene la luz, cuál es la dirección que tiene la luz. Y la dirección puede ser variada. Podemos encontrarnos con que la luz puede ser abarcativa, viene de todos lados, no sabemos decir desde dónde está proveniendo la luz. ¿Y esto por qué pasa? Porque puede ser que la luz esté filtrada por una nube. Entonces, nos da la sensación de que la luz está bajando, ¿bien? Vemos que ilumina la peluca, todo el cuerpo, pero además también tenemos iluminación de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque existen rebotes. Todas las superficies de colores claros rebotan la luz. La única superficie que no rebota la luz es el color negro. Todo lo que sea de color negro absorbe toda la frecuencia de los colores. ¿Bien? Todo lo que es luz blanca o superficies blancas que hacen, reflejan. De esa manera iluminan también. Entonces, vamos a ver que el modelo se encuentra totalmente iluminado de forma frontal, de forma trasera, de los costados, y obviamente también vamos a encontrar que tenemos pocas sombras y pocas texturas. ¿Esto es posible lograrlo con iluminación? Sí. Podríamos estar pensando en un esquema similar al que ustedes ven acá, donde tenemos una luz principal a 45 grados, una luz de relleno a 45 grados y una luz trasera que va a ser una luz de recorte. ¿Es posible tenerlo en la naturaleza? También, porque recuerden que en gran parte nosotros fotógrafos vamos a trabajar en sesiones en exteriores, no tanto en estudio. Ejemplo número 1. Vemos, primero, ¿qué es lo que me planteo? ¿Desde dónde proviene la luz? La luz proviene lateral del sol. Hasta ahí perfecto. Pero con una iluminación extra, lo que hacemos es combatir las sombras. Y vean que prácticamente todo el cuerpo se encuentra iluminado. Eso es lo que tenemos que pensar. Que podemos empezar a mezclar fuente de luz natural con fuente de luz artificial. ¿Para qué? Para
iluminar absolutamente todo para respetar los volúmenes, las texturas, las formas. La segunda dirección de luz es la iluminación frontal. Estamos frente al sujeto iluminando. ¿Puede ser que yo utilice el flash de mi cámara, el incorporado, el pop-up? Sí puede ser, fantástico. Pero también puede ser que estemos con el flash externo sobre la cámara o que tengamos un difusor sobre el flash y estemos fotografiando como hicimos en esta sesión de 15 años. Vemos que lo que vamos a iluminar es solamente una parte de la fotografía. El fondo está totalmente oscuro, subexpuesto para que lo más importante de la imagen sea la modelo. Ahora, para hacer esta fotografía yo estaba con la cámara en mano y mi compañero Braulio tenía un softbox sobre mi cabeza para que la iluminación baje hacia la modelo y de esta manera las sombras se aplanan. No hay mucha proyección de sombras, se siguen respetando algunos valores, perfecto. Y lo que es una suerte de ventaja es que esta iluminación no nos va a brindar texturas. Quiere decir que si mi modelo tiene acné, esto es lo mejor, porque aplana la foto, suaviza las pieles y nos da esa sensación de un rostro mucho más parejo y con menos textura. Este es otro ejemplo de iluminación. Vean cómo tenemos la modelo contra el fondo, bien, la pose y la iluminación sobre la cámara o sobre el fotógrafo. ¿Bien? Siguiente dirección de luz, la iluminación lateral, que es una luz que conseguimos prácticamente cuando el sol está cayendo o cuando amanece. Lateral 90 grados. Lo que va a producir es la iluminación de una parte de la fotografía y la otra parte, la otra mitad, está en sombra. Se genera una iluminación dura o blanda. En este caso, cuando tenemos mucha proyección de sombras, es una iluminación dura, con mucha sombra. Quiere decir que vamos a tener muy poca zona de transición. Entonces, esto es, vamos a tener luz iluminando bien correcto y después sombra, oscuridad total. Y esto se utiliza mucho para sesiones masculinas, para retratos masculinos donde tengamos que poder enaltecer músculos, barba, dramatismo, texturas, todo esto con este tipo de iluminación. ¿Cómo lo logramos? Colocando una fuente cercana al modelo que ilumine la mitad del cuerpo y la otra mitad del cuerpo que quede totalmente en oscuridad. ¿Bien? Ese sería el esquema más normal para la iluminación lateral y vean cómo genera una suerte de información en medio rostro y el resto se pierde, no tiene detalle. Otra iluminación que podemos encontrar en la naturaleza también es la iluminación de contraluz. Cada vez que tenemos un atardecer o amanecer, vamos a tener la posibilidad de realizar un contraluz. Y esto es que el sol está llegando casi a la línea del horizonte y genera una luz rasante que hace una proyección de sombras muy marcadas y alargadas, pero que va a generar el contorno de los cuerpos. Y pensamos en fondos y figuras, ¿bien? Entonces, esto es genial para poder hacer fotografías donde quiero destacar el modelo o su composición física, o vean en este ejemplo, vean sesiones de familia, vean, con la temática de contraluz. Esto es el Paseo de la Costa, lugar común en el que nosotros podemos hacer algún tipo de sesión. Ahora, como recién les comenté, podemos trabajar fondo-figura. Figura de la persona, fondo. ¿Bien? Y nos basamos en qué? En la expresión corporal, en algún gesto en planos cercanos, o también lo podemos hacer nosotros mismos con flashes. ¿Cómo sería esto? Bueno, colocamos el flash detrás del modelo, podemos utilizar un difusor o podemos también, ¿por qué no trabajar con el flash directamente sin ningún tipo de difusor? Generamos una iluminación y vamos a ver que tenemos el contorno muy marcado del cuerpo del modelo. En esta fotografía vean cómo la iluminación ilumina todas las partes del cuerpo, incluso se filtró un poquito y iluminó una parte del ojo. Es una iluminación que queda súper atractiva.
y que no solamente lo usamos para hacer estos contornos, vean la piel, el detalle de la piel es genial, de músculos, sino que también lo usamos mucho para hacer sesiones de embarazadas, donde queremos destacar a la modelo, a la mamá con la pancita. Bueno, podemos hacer un contraluz, siempre colocando el flash detrás del modelo y nosotros detrás del modelo también, ¿no? Es decir, yo voy a estar frente al modelo y el flash por detrás. Entonces ahí tenemos un fondo figura. Por otra parte, tenemos que hablar de la iluminación cenital o la iluminación picada. ¿Qué es eso? ¿De dónde proviene la iluminación? Es la misma iluminación que produce el sol a las 12 del mediodía, cuando lo tenemos bien arriba, bien alto, sobre nuestra cabeza. ¿Qué sucede con esta iluminación? Lo que va a producir es que va a generar sombras muy duras y muy marcadas en la zona de la frente, en la zona de la nariz y la comesura de los labios y en la zona del mentón. Entonces, para retratos masculinos, esta iluminación queda brutal. Es genial. ¿Pero se podrá aplicar a retratos femeninos? Sí, claro que sí. Vean cómo la misma sombra se genera sobre la mirada, sobre la parte de los labios, la comensura, y acá efectivamente lo mismo. ¿Bien? Entonces, este tipo de iluminación se puede usar para cualquier tipo de modelo. Por último, la última dirección que vamos a encontrar es la iluminación nadiro contrapicada, que viene desde abajo. Esto no es una iluminación natural. El sol nunca va a estar debajo de nosotros, no va a salir desde abajo. Entonces, es lo más antiestético que vamos a encontrar. No está mal porque en realidad es un recurso que se utiliza mucho en cine para producir terror. Habrán visto algunas escenas tipo la película de Blair Witch, Las Brujas de Blair Witch, o algún tipo de, cada vez que la persona está contando una historia de terror, aparece desde abajo la iluminación y es bastante tétrica. Bueno, esto es lo que va a producir. Sombras muy marcadas, iluminación en lugares donde no es natural. Por ejemplo, debajo de los ojos, sobre la nariz y debajo de la pera. Ahora, ¿nosotros podríamos utilizar este tipo de iluminación a nuestro favor? Sí, vemos este ejemplo. La iluminación está por debajo del modelo, pero como el modelo tiene un sombrero, nos damos cuenta que también viene iluminación desde arriba. Entonces, ¿podríamos combinar dos direcciones de luz? Sí. Y queda brutal porque estamos haciendo una iluminación envolvente. Lo despegamos del fondo, tenemos información en textura, en detalles. Vemos que esto que está volando es realmente tierra. Estaba cayendo tierra. Estamos en la Cueva del León y caían partículas de polvo, de tierra, hicimos la fotografía en blanco y negro, quedó brutal. Entonces, todas estas direcciones de iluminación pueden ser aplicables a diferentes temáticas de sesiones. Basta que escojamos una y que sepamos cómo aplicarla. Por ejemplo, en este caso, una iluminación nadir, vamos al ejemplo anterior. Yo no haría una sesión infantil con este tipo de iluminación. Todas las fotos resultantes serían bastante tétricas, pero sí podríamos escoger un contraluz, como la fotito de las hermanitas que van caminando, o una iluminación abarcativa para mostrar absolutamente todo. Entonces, en base a la sesión que tengamos, tenemos que escoger la iluminación, la duración y la dirección de la luz, sobre todo para obtener resultados que sean fáciles de aplicar y que sean fáciles para nosotros fotógrafos poder llevar a cabo. Un truco muy fácil que nos gusta mostrar es el siguiente. ¿Desde dónde proviene la iluminación? Colocamos la palma de la mano y empezamos a girar. Entonces, vemos que podemos trabajar con luz al favor, ¿bien? Como por ejemplo esta iluminación, donde está todo iluminado, o podemos trabajar como el sol detrás de la mano para separarla del fondo y podemos trabajar con un rebote, un flash, para compensar esa iluminación faltante. Quiere decir que siempre tengo que usar a favor mío la iluminación. Depende del horario del día, depende de los accesorios con los que cuente, porque muchos me van a decir, bueno, Romy, pero si yo no tengo flash, si yo no tengo unas super cámaras, ¿puedo hacer esto también? Sí, hay que ser ingenioso.
Hay que usar la luz a favor, que la luz es un recurso gratuito. Si yo tengo sol, tengo luz. ¿Puedo hacer fotos? Sí, y las mejores. Entonces, debemos escoger correctamente la iluminación. Tenemos una pequeña actividad para esta parte también. Consiste en hacer 6 fotografías a lo que ustedes quieran. Bien. Tal vez puedan revisar fotografías antiguas y mandarlas. También, ¿por qué no? Una por cada dirección de luz que hemos nombrado. Quiere decir que vamos a tener una cenital, bien, una nadir, vamos a tener una iluminación 90 grados, vamos a tener una iluminación abarcativa, una iluminación frontal, bien, un contraluz. 6 maneras de iluminar de diferentes formas a un modelo. O incluso, si tienen ganas y tienen algún muñequito que pueda estar posando, lo que vamos a hacer es cambiar la iluminación para obtener diferentes resultados. ¿Bien? Ahora sí, estuvimos hablando todo este tiempo de la luz natural, pero ¿qué pasa con la luz artificial? ¿Es posible poder modificarla? ¿Es posible lograr que esta luz sea dura o sea blanda? Sí, claro que sí. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos lo siguiente. La primera iluminación con la que vamos a contar es la iluminación que es gratuita, en el sentido de que es más económica que comprar un flash de estudio, que estamos hablando de flashes de estudio que comienzan en $500,000. Flashes externos que tienen un valor en mercado de $250,000 también. Entonces, lo más económico, lo más fácil, lo más barato es armar este esquema. Ahora, debo contar con un electricista de confianza, eso seguro, porque vean que son 4 portalámparas con una conexión a iluminación continua, corriente, y cada vez que enchufamos, estos 4 van a iluminarse. Estos 4 foquitos LED se iluminan, y si yo apunto directamente al modelo sin el paraguas, voy a tener una luz dura. Si coloco el paraguas, voy a tener una luz blanda. Y esta es la manera más económica de trabajar. ¿Lo podemos hacer en nuestras casas? Sí. Si no tengo 4 de portalámparas, tengo uno solo, ¿lo puedo usar? Sí. ¿Bien? Entonces, hay que ser ingeniosos. Ante la falta de recursos siempre decimos, usamos el ingenio. Otra de las maneras de trabajar con iluminación es la luz LED continua, que lleva pilas o lleva baterías. Tienen un valor 60,000 pesos las más pequeñas y podemos llegar hasta 200,000 pesos las más grandes. Estas vienen con la posibilidad de cambiar la intensidad, quiere decir que puede ser más o menos potente y que además también podemos cambiar la temperatura del color. Puede ser colores fríos, azules o colores más cálidos como naranjas y amarillos. Y de esto tenemos que hablar un poquito de balance de blancos. A suerte de repaso, recuerden que las temperaturas Kelvin están graduadas según la intensidad del color y según lo que nosotros tengamos como referencia. La referencia número 1 es que el valor 0 para el color blanco de iluminación está en los 5.500 grados Kelvin, que es la luz del flash y la luz del mediodía. Si nosotros disminuimos a 4.000 grados Kelvin, vamos a tener las lámparas fluorescentes. 3.500, el sol de la mañana de la tarde. Tuxteno, 2.800. Amaneceres y atardeceres, 2.000 grados Kelvin. Y la luz de la vela, que es una luz bastante rojiza, cálida, en 1.000 grados Kelvin. Si nosotros superamos los 5.500 grados Kelvin, pasando a 6.000, 7.500, 10.000, estamos en los colores fríos. Entonces podríamos escoger en esas luces LED que la temperatura sea más cálida o más fría. ¿Y eso incide en nuestra fotografía? Claro que sí, porque le estamos dando color a nuestra imagen. Como si pensásemos en los filtros de Instagram, exactamente lo mismo. Y para la iluminación continua tenemos que decir que existen algunas desventajas y ventajas. Empecemos por lo malo y después pasemos a lo bueno. ¿Cuál es la única desventaja que tenemos? Bueno, que siempre van a depender de electricidad continua. Ahora, en este caso, en este invento casero que estamos en nuestra casa está todo bien, pero ¿cuántos metros de extensión tengo que tener para poder hacer una foto en exteriores? Entonces, esta iluminación es muy difícil llevarla al exterior.
No es imposible, ¿por qué? Porque si tenemos baterías o pilas, podríamos transportarla. Ahora, este tipo de iluminación tiene poco alcance y poca potencia, por eso necesitamos 4 lámparas para generar una iluminación interesante. Con una nos quedamos cortos, va a producir poca iluminación. Podemos pensar que si usamos mucha cantidad de luces LED, ¿vamos a tener más potencia? Sí, para lo cual, si queremos difuminar, tenemos que usar algún tipo de paraguas, algún elemento que filtre la iluminación que llega hasta nuestros modelos. Por otra parte, no es capaz de iluminar a toda la escena, necesito varias fuentes de iluminación, quiere decir que como este set, voy a necesitar 2 o 3 más. ¿Bien? Hasta ahí perfecto, son todas desventajas. Y ahora, ¿cuáles son las ventajas? Que es mucho más económico que comprarte un flash o que comprarte un flash studio, que obviamente puedo trabajar con varias fuentes de iluminación, es decir, tengo 3, 4 portalámparas, estos que son de las mesitas de luz, bueno, los utilizo. Tengo una luz LED de emergencia de esas de las casas, la puedo utilizar. Tengo una linterna, también puedo utilizar para hacer una foto. Bien, porque lo que estamos buscando es trabajar con luz, que es lo más importante. Además, es posible que podamos manejar y modificar la dirección y la intensidad de esa iluminación. ¿Cómo puedo acercar la iluminación al modelo? Se va a ver más iluminado, puedo alejar esa iluminación y vamos a tener menos iluminación. Y además podemos difuminar la luz, como utilizando paraguas, softbox, octavox. De esta manera nosotros podríamos estar trabajando con diferentes iluminaciones. ¿Qué pasa con el flash? El flash de nuestras cámaras y el flash externo va a producir diferentes tipos de fotografías. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo una luz dura, con una sombra marcada, vean cómo tenemos acá bien marcada la sombra, que va de frente al modelo, que apaga los colores, que apaga las texturas, que prácticamente lo lleva y lo pega contra el fondo, a que trabajar con una luz blanda o difusa donde los colores tienen mayor nitidez, mayor saturación, más detalle en la vestimenta y además las sombras no son marcadas, vemos que hay una tridimensionalidad, lo cual está fantástico. Entonces yo debería escoger si trabajar con luz dura o con luz blanda. Esto depende de lo que querramos obtener como resultado. Bien, ahora, ¿es posible aplicar esto a nuestras sesiones? Sí. Sesión Indiana Jones. Bien, estamos en la Cueva de León, perfecto. ¿Qué pasa con el fondo? ¿Qué pasa con el cielo? Un ejemplo muy, muy común que nos pasa a los fotógrafos cuando recién empezamos a trabajar o cuando recién estamos estudiando fotografía es que estamos al aire libre, ¿bien? Nos preguntan si les podemos hacer una foto a una persona, y vemos que hay un atardecer brutal, tiene unos colores geniales. Si yo expongo el cielo, para que el exposímetro me dé en cero, los colores del cielo van a salir correctamente, pero la persona va a salir en fondo figura, va a ser oscura, subexpuesta. Si yo expongo correctamente a la persona, el cielo me va a salir quemado, va a quedar sobreexpuesto. ¿Cuál es la solución más apropiada para esta situación? Utilizar el flash de la cámara para poder brindar una iluminación que sea un destello pequeño, no con mucha intensidad, que ilumina el modelo. Y el ISO, recuerden esto, siempre determina el valor del color del cielo. Quiere decir que si yo tengo colores lindos en el cielo, el ISO tiene que ser un ISO bajo, ISO 100, 200 como mucho. No puedo aumentarlo porque el cielo me va a quedar blanco sin detalle. Y esto es algo que tenemos que evitar, ¿bien? Entonces, vamos a repetir esto. Si quiero obtener colores más vivos y texturas en el cielo, el ISO debe ser bajo, ¿bien? Además, el flash, recuerden que lo podemos usar con o sin difusor. Si lo usamos sin difusor, vamos a tener sombras marcadas. ¿Vean? Vean que acá las sombras de la vestimenta, del machete, del reflejo acá, la sombra de la proyección, es una sombra dura. ¿Por qué? Porque no usamos difusor. Y acá también es importante la potencia del flash, que lo vamos a ver en la segunda clase, ¿bien? Pero si yo me acerco mucho al modelo con una potencia muy, muy alta, primero, o lo dejo blanco, fantasma, súper quemado,
o directamente puedo también lograr un efecto de iluminación dura. Otro ejemplo más. Tenemos a nuestro modelo. Vemos que la primera fotografía la hicimos con luz dura. Vemos las sombras marcadas totalmente. Y en la segunda iluminación recuperamos iluminación. Entonces, el flash no solamente va a congelar el movimiento, sino que además ilumina. Y en esa iluminación el flash va a hacer una suerte de relleno. ¿Para qué? Para combatir las sombras que se producen por la luz. Y acá es cuando escogemos bien el horario del día. Si yo voy a hacer fotografías a las 12 del mediodía, voy a tener sombras muy marcadas. Quiere decir que tengo que usar flash. ¿A qué me lleva a pensar esto? Y bueno, que el flash se utiliza todo el día, de la mañana, tarde, noche. ¿Bien? No porque haya un poco de sol, digo, no, no uso flash. El flash siempre se usa, ya sea el de tu cámara o el flash externo. Y esto es lo que vamos a entender. Otros ejemplos, luz blanda, lograda con iluminación del flash, y luz dura, donde las sombras son muy marcadas, vemos que hay una falta de información en el vestido, en parte del brazo, en el cabello. Y acá, ¿qué tenemos en luz blanda? Que todo, absolutamente todo, se ve completamente. Vamos a hablar entonces ahora de las ventajas de utilizar luz artificial. Y esta es la luz del flash, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas más comunes que tenemos? Bueno, primero, como fotógrafos, tenemos que aprender a utilizar los flashes. Bien, si yo aprendo a utilizar los flashes, puedo hacer fotografías durante el día, durante la noche. ¿Por qué? Porque yo manejo absolutamente todo. La potencia, la dirección, la ubicación. Y eso me da a mí confianza para trabajar en cualquier momento. ¿Bien? No voy a depender de si que tengo que trabajar en sesiones en exterior, de que los días sean nublados, como dijimos, para tener luz blanda. No, puedo trabajar con flashes. Vamos a ver que con el flash podemos solucionar y combatir esas sombras molestas y los famosos contraluces, que no va a importar ni el día, ni la hora, ni el lugar, ni el clima. Yo puedo hacer fotos donde quiera. Perfecto. Que tenemos la posibilidad de hacer que nuestro trabajo sea más flexible, porque no es que, no hay luz, listo, se terminó, no hay más fotos. No, podemos seguir trabajando con flash, lo cual es fantástico. Y además, podemos hacer que con esta luz artificial recrear escenarios con diferentes esquemas de iluminación, como vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son las desventajas del uso de la luz artificial? Bueno, si pensamos nosotros en flashes de estudio, en disparadores, en equipos y accesorios, tenemos una súper gran mega inversión, muchísimo dinero. Eso es como una gran desventaja. Pero está bien, digamos que es una inversión. Yo voy a invertir en comprar de a poco todos los elementos. De ahora en más, debería de tener tiempo para practicar el uso de esos elementos, para aprender cómo crear equipos o esquemas de iluminación, para pensar en cómo manejar el equipo debidamente. Y eso lleva tiempo y lleva estudio. Yo tengo que tener paciencia para esto. Y además que en la mayoría de los casos siempre vamos a tener que contar con algún ayudante que nos dé una mano con la iluminación. Quiere decir que sí o sí vamos a trabajar en equipo. ¿Bien? Ahora, algo que tenemos que saber es que la luz, ya lo nombramos previamente, puede ser dura, puede ser blanda. Perfecto. Hasta ahí venimos bien. ¿Y cómo hacemos que esto se vea igual en nuestro setup de cámara? Bien, tenemos cámara, flash. Bueno, si usamos el flash directamente sin ningún tipo de accesorio que difumine la luz, eso considera una luz dura. Si usamos el flash con algún difusor, consideramos que es una luz difusa o blanda. Vamos a ver ejemplos de trabajo, porque esto es lo bueno, que siempre podemos mostrar cómo trabajamos. Vemos que tenemos al famoso Polo Olmos, corredor de motocross, con la indumentaria, con la moto. Bien, estamos todos los alumnos ahí, fantástico. Profe Braulo tiene tripié, softbox, bien,
Y vean cómo ilumina desde arriba hacia abajo. Cada vez que nosotros escogemos trabajar con softbox, con 5 en 1, siempre va a ser desde arriba hacia abajo, porque emulamos la dirección del sol para que sea algo natural. Si tenemos que hablar de direcciones de arriba hacia abajo, siempre la luz va a caer. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, por otra parte, podríamos trabajar con el flash sobre nuestra cámara con un tipo de difusor, ¿bien? Como es este ejemplo, ¿bien? Acá tenemos una de nuestras alumnas, fantástico. O podríamos sacar el flash, colocarlo en un tripié con un disparador y hacer que la iluminación esté despegada del flash, que sea una iluminación externa que nos pueda ayudar y ser de forma un poco más creativa que la iluminación sobre la cámara. Otros ejemplos más, donde vamos a ver que usamos diferentes accesorios. Para esta iluminación tenemos un Octavox. Las marcas pueden variar. Gatnik, Godox, Triopo, las que ustedes tengan a mano, las que más les convenga, cualquiera sea, ayuda a trabajar con la iluminación de flash. ¿Y qué pasa si no tengo flash? ¿Puedo hacer esquemas de iluminación? ¿Puedo trabajar correctamente la iluminación? Sí, claro que sí. Siempre decimos, lo que la plata no puede comprar es el ingenio, y el ingenio es algo que nos caracteriza a todos los argentinos. Entonces vamos a trabajar pensando en la famosa iluminación rebote 5 en 1. ¿Cómo usamos los rebotes 5 en 1? Bueno, jamás lo vamos a colocar así. Bien, la primera opción es que el sol caiga y vuelva a subir. No, esto no funciona así. Y lo más probable es que vamos a trabajar con una iluminación que va a ir por debajo del mentón, por debajo de la nariz y por debajo de los ojos. ¿Esto sería una iluminación nadir? Sí. Es algo antiestético, no es normal. Por eso jamás hacemos este tipo de iluminación. Lo más normal es que el sol rebote en el flash y caiga de forma natural como si fuese el sol. ¿Bien? Siempre desde arriba hacia abajo, siempre con la dirección que trabajamos normalmente con el sol. Y quiero que observen algo importante. Los rebotes 5 en 1 tienen diferentes tamaños. Vamos a encontrar los más pequeños de 60 centímetros que son ideales para generar sombras o iluminaciones en una pequeña proporción. Por ejemplo, un encuadre cerrado de rostro, usamos un difusor, bien, esta es la parte difusa, que filtre la iluminación y que sea una iluminación para el rostro. De otra manera, ¿qué sucede? Sombras muy marcadas. Vean esta imagen. Acá tengo sombras súper marcadas. ¿Y acá qué pasó con la sombra? La sombra se difuminó. Usamos el famoso 5 en 1 para difuminar la iluminación que es producida por una luz que está entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Entonces, ¿estos 5 en 1 sirven para trabajar? Sí, son fantásticos. Hay que saber cómo usarlos y aplicarlos correctamente. Seguimos con este ejemplo. Tenemos a nuestro fotógrafo, ayudante de iluminación, tenemos a la modelo, fantástico, perdón, modelo, fotógrafa, fotógrafo. Y acá tenemos el uso de un 5 en 1, pero con un tamaño de 80 a 120 centímetros. Es ideal para gran parte del cuerpo. Entonces, ¿qué va a hacer? Filtrar la iluminación también para que las sombras no sean muy duras. Vemos el ejemplo y el resultado. ¿Bien? Como la iluminación se filtra correctamente para nuestra modelo. ¿Y qué pasa en otras situaciones donde no puedo filtrar la luz? Si yo me pongo acá, bien, estoy como ayudante de iluminación, tengo el 5 en 1, voy a aparecer en la foto. Entonces, en esos casos, lo que hacemos es rebotar la iluminación. ¿Cómo? Obviamente me pongo detrás del fotógrafo, busco el plano, busco, inclino hasta que aparezca la forma de difuminar la iluminación correctamente. Sería algo así. Tenemos el sol, tenemos nuestro modelo, buscamos que el 5 en 1 rebote la iluminación correctamente. Bien, de esa manera nosotros trabajamos con el famoso 5 en 1. Ahora, ¿podemos ponernos creativos y utilizar el 5 en 1 más el flash? Sí, obvio. Y lo que podemos hacer es que el flash
llegue hasta el 5 en 1 y que éste rebote la iluminación también. De esa manera estamos combinando dos formas de iluminar una fotografía. Tenemos una suerte de luz principal, que va a ser el flash, y el 5 en 1 va a actuar como una suerte de relleno para nuestra imagen. ¿Bien? Tenemos que continuar con el tema del 5 en 1, el famoso rebote de iluminación. Recién nombramos los diferentes tipos de tamaños de los rebotes 5 en 1. Vean que pueden ser pequeños, pueden ser cuadrados, pueden ser circulares, pero además también tenemos que entender que van a tener tamaños pequeños, grandes o muy grandes. La dificultad es poder doblar este 5 en 1, para lo cual también existen muchos tutoriales, les vamos a enviar algunos para que ustedes lo puedan realizar correctamente. Bien, los diferentes tamaños hacen referencia a aquello que tengamos que iluminar o rebotar, ¿bien? Por ejemplo, podemos trabajar con 60 centímetros, los más pequeños, 110, 80 por 120. Vamos a ver que tenemos circulares y cuadrados, incluso también existen los rebotes triangulares. Estos constan de una manija para poder sujetarlos y con la otra mano hacer la foto. Ahora, lo ideal sería poder contar con un ayudante de iluminación que me pueda brindar el momento y la inclinación exacta para iluminar el retratado o el objeto que tengo que iluminar. No recomendamos comprar tripiés o brazos de ayuda. ¿Por qué? Porque vivimos en la Patagonia, existe mucho viento y esto no va a durar nada al exterior. Si estamos trabajando en estudios, sí, funcionan de 10, pero en exteriores la recomendación es trabajar con un ayudante que nos brinde esa ayudita extra que necesitamos. Los 5 en 1 no son 5 rebotes. Vamos a tener lo siguiente. El centro del 5 en 1 es transparente, es translúcido. Lo que hace es filtrar la iluminación que proviene del sol o en este caso, el flash. Luego vamos a tener una cara dorada, una cara plateada, una cara blanca y otra cara negra. ¿Bien? Es una tela reversible que de un lado es plateado, del otro lado dorado, de un lado es negro y del otro lado es blanco. ¿Bien? Básicamente ese es cómo funciona el interior de un 5 en 1. ¿Bien? Es importante entender que esta iluminación que ustedes están viendo acá es la que nosotros no recomendamos. ¿Por qué? Porque recuerden que el rebote proviene desde abajo, ilumina zonas que no son naturales de poder iluminar de esa manera, ¿se entiende? No es algo que nosotros vamos a estar acostumbrados visualmente. ¿Por qué decimos que un tip importante es que los modelos siempre deben darle la espalda al sol? Porque vamos a implementar el 5 en 1 como una luz de relleno, una luz de apoyo, una luz que nos sirve a nosotros para trabajar correctamente rellenando los espacios en los cuales vamos a tener sombras. Y de esta manera no es recomendable emplear el 5 en 1. ¿Por qué? Primero, porque es antinatural. Nosotros no vemos la iluminación de esta manera. Pero también algo que tenemos que entender es que si nosotros rebotamos el sol con esta proyección, el modelo va a quedar encandilado, súper iluminado, lo cual no está bueno, tendríamos que alejarnos un poco más. Y además, un tip importante es que cada vez que implementemos 5 en 1 y que queramos iluminar un modelo, es pedirle que cierre los ojos y le decimos, a la cuenta de 3 vas a abrirlos lentamente. 1, 2, 3. Y hacemos el clic en nuestras cámaras para hacer la fotografía y el modelo va a aparecer en la imagen con la mirada descansada, con una expresión más relajada, que es súper, súper importante. En sesiones de playa podemos escoger utilizar dos 5 en 1. Primero, el difusor para poder filtrar la luz, generar una sombra mucho más pareja. Y podemos utilizar tanto el reflector plata o el dorado. El dorado, si la modelo está falta de lo que sería un buen bronceado, lo podemos generar con el difusor dorado. Y si solamente necesitamos iluminación extra, trabajamos con el reflector plateado. Y estos son los ejemplos que está bueno poder verlos porque decimos, ah, funciona de esta manera. Bien, sin el reflector 5 en 1, vamos a ver que la iluminación que proviene de un costado, iluminación natural,
marca mitad de rostro iluminado, mitad de rostro en sombra. Esto es sin ningún tipo de rebote. ¿Las sombras son marcadas? Sí. ¿Tenemos pérdida de información? Sí. ¿Qué más tenemos? Un alto contraste lumínico. Mucha luz, mucha oscuridad. Entonces, pongamos el 5 en 1 en acción. Lo primero que vamos a hacer es colocar el difusor, el centro del 5 en 1. Entonces, vean cómo recuperamos texturas. Las sombras son más suaves, es más fluida la transición, hay poco contraste lumínico y la piel se ve mucho más tersa y pareja. Entonces, ¿el 5 en 1 funciona? Sí. Vamos con el siguiente ejemplo. Con el primer esquema veíamos que teníamos medio rostro en sombra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la cara contraria, vemos que la iluminación proviene de una ventana. En la cara contraria, vamos a escoger el reflector plateado. Lo que hace es combatir las sombras. Vamos a tener sombras que no están marcadas, mantiene los tonos de la piel de la modelo y no modifica la temperatura del color como si lo va a realizar el efecto dorado. Bien, entonces de esta manera tenemos mucha información y vean cómo los colores del cabello se resaltan, quedan brutales. El reflector negro muchas veces nosotros lo utilizamos para cortar la iluminación como una bandera de recorte. Una bandera de recorte siempre se utiliza ¿para qué? Para que absorba la luz. Recuerden que lo que dijimos al principio de la clase, el color negro absorbe la iluminación y no la rebota. El color blanco que hacen rebota la iluminación, lo cual es fantástico para poder iluminar. Ahora, yo coloco la bandera negra acá, toda la luz que llega es absorbida por ella, no se rebota y marca más las sombras y se pierden las texturas y tenemos mayor contraste. Incluso muchas veces el fondo negro lo utilizamos en la parte de atrás de un modelo para tener justamente un fondo infinito negro, que queda brutal, queda bueno. ¿Qué pasa con el reflector dorado? Vamos a ver que aporta temperatura de color, temperatura cálida aparte. Entonces toda la pigmentación de la piel tiende a ser un poquito más amarillita, vamos a tener más información y es una iluminación un poquito más pareja. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Si yo tengo modelos de procedencia y vamos a decir oriental, ese modelo que tiene una pigmentación ya por naturaleza amarilla va a quedar mucho más amarillo totalmente. Entonces, cuidado con esta iluminación porque nos puede jugar a veces en contra. ¿En qué situaciones la podríamos utilizar? Y este es un dato. Ustedes pueden observar los catálogos de verano, ¿bien? Van a ver que los catálogos de verano nunca se hacen en verano, se hacen en invierno. Y vemos que los modelos están súper bronceados y pueden estar modelando desde una Crocs hasta un juego de bikini, eh, shorts, no sé, las publicidades de la cerveza, y todo eso se utiliza en invierno. En invierno no tenemos calor y los modelos nunca están bronceados. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos el reflector dorado para que todo se vea realmente como muy cálido, muy luminoso y con pieles con tonalidades cálidas bronceadas. Por último, el reflector blanco, ¿qué hace? Va a dar un acabado más suave, combate un poquito más las sombras, no da temperatura de color, lo cual es fantástico. ¿Y cuánto cuesta un rebote 5 en 1? El 5 en 1, 110 centímetros, vale 30.000 pesos. Podemos tener los 80 centímetros, estaban en 25.000 y pico. Bien, como para tener una referencia de precios. Ahora, no tengo un rebote, tengo el parasol del auto, ¿se puede usar? Sí, se puede usar. Entonces siempre decimos, hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo el resto nosotros nos ingeniamos con lo que tenemos a mano para poder trabajar en fotografía correctamente. Y siempre hay alternativas, lo cual es fantástico. Vemos la gran diferencia, tenemos a nuestro modelo, medio cuerpo en sombra, medio cuerpo en iluminación por el sol, y vean con el rebote cómo recuperamos la información y vemos que el cuerpo se ve mucho más parejo y más iluminado.
Tenemos una pequeña actividad para el hogar. La idea es que ustedes puedan trabajar realizando 3 fotografías con diferentes rebotes. Y esto es, no tengo un 5 en 1, no hay problema. Lo que podemos hacer es, en vez de trabajar con un modelo, trabajar con un juguete, ¿bien? Una miniatura. Entonces podemos tener papel glacé dorado, papel plateado, el negro, el blanco, el traslúcido. Sí, se puede, ¿bien? La idea es que podamos jugar a nuestro favor con cualquier superficie que pueda reflejar. Puede ser papel aluminio de cocina, también puede ser, ¿por qué no? Lo que ustedes consideren que está bueno para rebotar la luz, bien, lo van a hacer. La idea es que puedan hacer 3 fotografías con lo que ustedes tengan a mano. Sean creativos. Ahora sí, pasamos a hablar del último tema de esta clase. Tiene que ver con el famoso flash pop-up, el flash que tenemos en nuestras cámaras, este que directamente se levanta, se despliega. Y recuerden que la manera de desplegarlo es presionando el botón del flash, este se incorpora. Y tenemos ciertas ventajas con este flash. La primera es que podemos regular la intensidad de la potencia. Por si no lo sabían, esto se puede regular a +1, +2, +3. Y en algunas cámaras, -1, -2, -3 también. ¿Bien? Depende del modelo. La idea es que este flash siempre va a estar frontal al modelo. Esto no debe ser implementado de esta manera. Nosotros deberíamos de difuminar la luz. Lo bueno también es que es un flash que tiene bastante alcance, 2 a 5 metros, pero si ustedes están usando un lente zoom, van a ver que el lente genera sombras en la imagen, por lo cual debería usarlo con la focal mínima para que no exista esta función en nuestras fotografías, bien, que no tengamos media proyección del lente en la imagen. Vemos 2 ejemplos de cómo se puede utilizar correctamente el flash y cómo no debería de ser utilizado. El flash frontal no nos sirve, ¿por qué? Porque termina aplanando la imagen, encandila los modelos y elimina las sombras y los volúmenes. En cambio, si yo ese flash lo reboto, ¿qué voy a lograr? Que se mantengan los valores reales de las sombras, lo cual es genial. Que además tengamos volúmenes, que la imagen no salga plana y que el modelo se vea correctamente sin tener que estar con los ojos chinitos. ¿Bien? Entonces, ¿vamos a rebotar el flash de nuestra cámara? Sí. ¿De qué manera, Romina? Bueno, existen muchas maneras. La más fácil es colocar algún tipo de elemento, bien, que sea translúcido, que la luz pueda pasar, pero que pueda pasar y ser difuminada, como una hoja de papel manteca, puede ser alguna hoja de trama finita, o podemos armar nosotros mismos nuestros famosos rebotes difusores. Entonces, ¿cómo funcionan? Los colocamos sobre la cámara, el flash dispara y rebota la iluminación hacia arriba. Hasta ahí todo bien. También existen en el Mercado Libre varios elementos que pueden ser adquiridos, obviamente por una módica suma de entre 20 y 50 mil pesos, que van a ser los que difuminen nuestra iluminación de flash. Bien, la idea es difuminar o rebotar. Y dentro de estos accesorios, el más común es el que ustedes ven en pantalla que estoy señalando, el que trae 2 opciones, una de color fría y una de color cálida. Estos se llaman geles, es un plástico duro, pero que deja que la iluminación filtre y que pueda brindar un aporte de luz a nuestras imágenes. Es así que si nosotros usamos el flash directo de nuestras cámaras, vamos a ver que la foto sale aplanada. Sombras muy marcadas, no queda bueno. En cambio, si nosotros rebotamos la iluminación, vean cómo recuperamos esa tridimensionalidad que tanto nos gusta y que queda brutal en nuestras fotografías. Es así que logramos muy buenas imágenes solamente usando el flash de nuestras cámaras. Como recién les comenté, se puede modificar la potencia del flash. En la mayoría de las cámaras Nikon vamos a encontrar la posición en este botoncito. Yo mantengo presionado el flash y con la rueda lo cambio. Puedo ir de valores +1, +0,3, 0,0, -1, -2 y -3. Y esto me ayuda a mí a incrementar la iluminación
que existe en mi fotografía. ¿Para qué? Para que la zona brillante sea un poco más brillante y podamos llegar al blanco, y que la zona más oscura sea más oscura y podamos llegar a valores negativos donde el color negro va a sobresalir. ¿Bien? Ahora, dijimos que la manera de modificarlo es presionando directamente el botoncito de flash más la rueda. Básico como eso. ¿Qué pasa si no tengo este atajo? Bueno, no se preocupen. Vamos a trabajar desde el menú de raíz. Vamos a la opción que tiene el flash y el botoncito más menos. Esto se llama compensación de flash. Buscamos, le damos OK y buscamos el valor más 1, más 0.3, más 2, ¿bien? Lo que ustedes tengan en sus cámaras. Y siempre aclaramos, esto depende de la cámara y el modelo. A veces cambia de pasar de Nikon a Canon o Sony. Otra forma sería encontrar también el menú. Vemos que lo podríamos modificar y aumentar o disminuir la potencia. Si tenemos menú de Canon, ¿qué sucede? Canon nos dice más oscuro, más iluminado. ¿Bien? Ahora, estamos en 0, podemos llevarlo a más 1, más 2, más 3 o menos 1, menos 2, menos 3. ¿Bien? Y si no, también podemos ir al menú de raíz, vamos a la opción flash más menos, compensación de flash, y podemos aumentar o disminuir esa intensidad del destello. Y si yo puedo jugar con esto, podría ser que mi flash sea más potente o menos potente para obtener fotografías más iluminadas o menos iluminadas. Como hablamos de las ventajas y desventajas de la luz natural y de la luz continua, tenemos que hablar de las ventajas y desventajas del flash pop-up. ¿Cuáles son las desventajas? Que si yo utilizo el flash de frente, puedo producir ojos rojos, que tienen poco alcance y mucha potencia. Quiere decir que si el modelo está muy cerca, va a quedar blanco fantasma. Que además también produce luz dura si es que nosotros no difuminamos ese flash. Entonces siempre hay que difuminarlo. Y una desventaja es que yo no puedo sacar el flash de mi cámara y ponerlo en otro lugar. Quiere decir que la dirección siempre va a ser la misma, salvo que rebote la iluminación, como recién les comentábamos con algunos accesorios que podemos encontrar en Mercado Libre o que nosotros podemos hacer también en nuestras casas. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este tipo de flash? Bueno, el hecho de poder rebotar y difuminar quiere decir que vamos a poder manejar el alcance y la potencia. También tenemos que saber que podemos compensar la falta de iluminación. Si yo tengo una fotografía o una escena muy oscura, voy a poder brindar flash siempre. Y algo que está bueno, que es en eventos, cuando trabajamos con flashes externos, siempre puede caber la posibilidad de que el flash externo se quede sin pilas o que falle. Entonces, el flash de nuestras cámaras es el flash de backup, el segundo, que siempre tiene que estar ahí, cargado, funcionando, que nunca puede fallar. Y es así, nunca falla. Ahora, sepan que mientras más utilicen el flash de sus cámaras, la batería se va a consumir más rápido. Entonces, no es que sí o sí vaya a ser la luz principal, por eso es necesario tener un flash externo. Bien, tenemos que hablar ahora sí de los modos de flash. Cada vez que ustedes van a la opción flash, van a ver en el menú principal, obviamente, que existen una serie de dibujitos que no nos dicen muy bien de qué se trata. La idea es que nosotros podamos entender cómo funcionan. El primero es la sincronización a la cortinilla delantera. ¿Qué es esto? Bueno, es el modo de flash que recomendamos para la mayoría de las situaciones. Deportes, retratos, paisajes, para todo. ¿Bien? ¿Cuándo lo voy a poder implementar? Bueno, cada vez que estemos en los modos automáticos o semiautomáticos, modo P, programa, o modo prioridad de la apertura. Modo A, si tenemos Nikon, o AB, si tenemos Canon. Entonces, vamos a ver que la velocidad de obturación se va a ajustar entre los valores de 1/250 y 1/60. ¿Bien? ¿Por qué? Porque directamente depende del modelo de la cámara. Hay cámaras que existen con la función HSS, lo vamos a ver un poquito más adelante, que es una alta sincronicidad de velocidad,
y que nos permite trabajar con velocidades mucho mayores. Quiere decir que podemos tener una velocidad de 1/8000 como máximo y como mínimo 1/60. ¿Bien? ¿Por qué como mínimo? Porque recuerden que si bajamos de 1/60 la foto sale movida, entonces hay que prestar atención a eso. ¿Cómo sería el sistema de flash? Bueno, nosotros comenzamos a hacer la fotografía, inmediatamente, ¿qué va a pasar? Se dispara el flash. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que el flash ilumina y si este autito está en movimiento, lo que vamos a hacer es iluminarlo, pero además se va a ver el destello, ¿bien? Porque está en movimiento. Hasta ahí bien. El segundo de los modos tiene que ver con la reducción de ojos rojos. Y esto es, si estamos utilizando el flash de nuestras cámaras, el frontal, el pop-up, vamos a utilizar esta opción. ¿Para qué? Para que no tengamos este efecto que queda tan feo en los ojos. Bien, generalmente se da en ojos claros. Digo generalmente, pero ¿por qué? Porque es una falta, en realidad es una creencia bastante mala, porque en realidad lo que nosotros vemos como ojos rojos son los conos y bastones que están dentro de la pupila y que por una proyección de luz toman esa coloración, independientemente si tengo ojos azules, marrones o negros. ¿Bien? Entonces, lo que hace es que si la luz viaja directo al ojo, vamos a generar este efecto. ¿Cómo vamos a eliminarlo? Seleccionando reducción de ojos rojos, pero solamente para personas que no estén en movimiento. Si es que tengo un modelo y está quietito, funciona correctamente. Si nosotros movemos la cámara, van a ver que esto rojo se va a ver como una mancha de luz en nuestra imagen y no queda bien. Por otra parte, si tenemos que utilizar también otro modo, sería el de reducción de ojos rojos con sincronización lenta, slow, ¿bien? Va a combinar el efecto que acabamos de nombrar recién, el modo de flash de reducción de ojos rojos, con una sincronización lenta. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos que entender que jugamos con las velocidades, ¿bien? El ejemplo número uno es cuando queremos hacer una fotografía de noche y tenemos un paisaje nocturno. Entonces, ¿recuerdan esas fotos donde tenemos la Vía Láctea de fondo y estamos iluminando con una linterna y queremos que la persona tenga iluminación también? Bueno, entonces lo que hacemos es trabajar con la segunda cortinilla, el flash se dispara cuando termina de hacer la foto, pero es recomendado cada vez que tenemos que utilizar modos de exposición automática que van a ser prioridad a la apertura, A, B o el modo programa. ¿Bien? Y en esta situación, en este modo flash, recomendamos que sí o sí utilicen trípode, porque de otra manera, ¿qué pasa? La foto sale trepidada, la foto sale movida y no es lo que vamos a buscar. Nosotros necesitamos que tener que congelar el movimiento, porque el flash tiene dos funciones: congelar el movimiento, iluminar la escena. Bien, dos funciones primordiales. Tenemos que hablar de otro modo de flash, estamos llegando casi a los últimos, sincronización lenta, el modo slow o modo rear también, esto lo vamos a tener, y es que nosotros vamos a combinar las opciones de obturación que son lentas, 30 segundos, 15 segundos, 20 segundos, para poder capturar el sujeto y el fondo cuando tenemos una iluminación tenue, muy baja, casi escasa. Ahí es cuando decimos, bueno, utilizo trípode, perfecto. ¿Qué más voy a utilizar? Los modos semiautomáticos, prioridad de apertura o modo programa. ¿Esto también se puede usar en modo manual? Sí, todos los que acabo de nombrar los podemos utilizar en modo manual en el dial, siempre la letra M. ¿Bien? ¿Qué más vamos a pensar en trabajar? Bueno, modo radar, como recién lo nombramos también, es poder trabajar en modo cámara, dial, manual, modo STB, prioridad a la velocidad de obturación, perfecto. ¿Por qué? ¿Qué produce este modo? Este modo es un modo súper inteligente que está buenísimo para trabajar de noche, sobre todo cuando quiero jugar con la proyección de la luz, cuando queremos hacer efectos algo medio locos que lo vamos a ver más adelante cuando tengamos esa clase, que van a quedar alucinados, es que empezamos a ser un poco más creativos y nos damos cuenta de que las cámaras cuentan delante del sensor con dos cortinillas, una que desciende y otra que acompaña el movimiento. Y cuando la primera desciende
y la segunda se está por cerrar, el flash emite el destello de luz. Entonces ilumina una pequeña parte, pero si yo tengo movimiento en la imagen, voy a ver que se generan estelas de luz y este efecto de luz es detrás de los objetos, no por delante como recién veíamos en el primer modo de flash, sino por detrás. Y queda algo de esta manera, como si tuviésemos ese efecto de movimiento que queda brutal. Bueno, lo podemos hacer, imaginen, a grande escala. Nos vamos a Frente Coto, tenemos el puente y imaginen que vamos a fotografiar de noche los autos que pasan. Van a dejar esta estela, queda brutal. Es como hacer una larga exposición, pero con el hecho de poder usar flash para congelar realmente el movimiento y tener mayor nitidez. Brutal, 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 brutal. ¿Cuál es el último de los modos? El flash apagado. Es cuando el flash tiene una X, quiere decir que no se va a disparar, que no lo vamos a poder activar, salvo que presionemos el botón y lo activemos correctamente. Bien, esto es algo que tenemos que entender. Bien, actividad para el hogar, sí, tenemos que realizar una fotografía por cada uno de los modos de flash que tenga tu cámara. ¿Esto te va a llevar tiempo? Sí, lo puedes hacer de ahora en más, una foto por día, 5 minutitos, leemos la teoría nuevamente, leemos el PDF y vamos a practicar cada uno de los modos. Lo ideal sería entender cómo funciona el flash pop-up de nuestras cámaras, este flash integrado que tienen nuestras cámaras. En el caso de que tu cámara no cuente con flash, esto es algo como, ¿qué puede pasar si los últimos modelos de Sony, cámaras mirrorless, full frame, no tienen flash incorporado? Bien, a mí me pasó, compré una cámara y me empecé a buscar el flash y de golpe digo, ay, no tiene flash. Chan, ¿qué hago? Obligados a comprar flash externo. Bueno, esto es una trampa que nos da el sistema y que sigamos comprando, comprando, comprando. Bien, hemos llegado al final de la primera clase. Esta primera clase tuvo como eje principal conocer la luz, establecer la gran diferencia entre luz dura y blanda, establecer la duración, que puede ser continua o por destello, y además saber desde dónde proviene esa iluminación, la famosa dirección, desde dónde tenemos iluminación para nuestras fotografías. Hasta ahí venimos bien. Pero la segunda clase va a ser una clase práctica, donde vamos a estar trabajando fotografías con iluminación natural, que créanme que es lo más difícil de poder comprender, tratar, y luego cuando podamos manejar este tipo de iluminación, vamos a pasar a la iluminación de flash, a la iluminación de flash de cámaras y los flashes externos, porque tenemos muchísima información para brindarles. Recuerden que este curso cuenta con 8 clases en total, cada teoría tiene su práctica, además de la práctica para el hogar, que ustedes pueden tomarse el tiempo necesario para poder realizarla y obviamente compartan sus imágenes. De esa manera nosotros vamos a poder hacer una devolución. La idea de la devolución no es decir si está bien o mal, sino más bien poder dar herramientas para poder generar recomendaciones, siempre con la mejor onda, con el mejor de los respetos, y para que ustedes puedan seguir practicando y aprendiendo. Bien. Siguiente clase entonces, vamos a tener una clase práctica con uso de 5 en 1. Bien, vamos a dar todas las técnicas y vamos a tener una modelo, en este caso femenina. Vamos a hacer una fotografía urbana con la temática modelo femenina y uso de 5 en 1. Bien,